Desde este momento, entonces, jóvenes, la clase se está grabando. Y les voy a compartir la pantalla. Estamos ahí. Entiendo que sí están viendo, ¿no? Solamente levanten un pulgar diciendo sí. Perfecto. Eso. Entonces, y también de una vez levanten el pulgar si se lee. Perfecto. Correcto. Entonces, procedemos a ello. Entonces tenemos nosotros a la jurisprudencia. Y la jurisprudencia, en nuestro contexto, tiene que ser analizado y tiene que entenderse muy bien de que deriva de diferentes fuentes. La jurisprudencia tiene fuentes también, porque lógicamente nosotros en ese contexto vamos a encontrar de que no solo el máximo juez, no solo el máximo juez de la justicia ordinaria va a producir jurisprudencia, sino otros tipos de jueces. Pero lleguemos a una conclusión anticipada. La jurisprudencia es la producción de un juez del más alto nivel, de la más alta jerarquía. De la más alta jerarquía. Y en efecto, en el caso ecuatoriano, ustedes van a darse cuenta de que es un sistema atípico, muy atípico, porque nosotros tenemos algunos jueces de una jerarquía muy interesante. Y nosotros podemos aquí ubicar a tres tipos de jueces que van a producir jurisprudencia en el ámbito de sus competencias. Entonces, todo depende de la competencia del juez. Todo depende de la competencia del juez. En efecto, nosotros vamos a ver que si partimos desde ese enfoque, vamos a tener una jurisprudencia producida, uno, por el juez contencioso electoral. Acuérdense que nuestro sistema tiene un sistema electoral en el cual nosotros, en caso de controversias entre organizaciones políticas, tenemos un juez muy particular, muy especial, que se encarga de dirimir esas divergencias mediante un proceso especial, un juez contencioso electoral, creado en el Código de la Democracia, en la ley electoral ecuatoriana, con competencias claras, precisas, y además con una competencia específica, producir jurisprudencia electoral. Vean ustedes. Entonces, el juez electoral produce, en efecto, jurisprudencia electoral. En materia electoral es exclusivo de la materia electoral. Lógicamente, eso va a generar una línea específica de actuación, una línea específica de actuación para futuros jueces, para que futuras actuaciones, para que futuras organizaciones políticas sepan bien y conozcan cómo se aplicó la norma en casos análogos. Además, en nuestro modelo, noten ustedes lo siguiente, tenemos nosotros otro juez que va a producir otro tipo de jurisprudencia. Pues tenemos nosotros al juez constitucional. Un juez constitucional que deriva de dónde, pues, de la Corte Constitucional, pues, ¿no? A ese tipo de juez me estoy refiriendo, pues, de la Corte Constitucional. ¿Y sobre qué tipo
o de jurisprudencia va a expresarse, pues, a jurisprudencia constitucional, porque estamos nosotros aquí hablando de que el juez constitucional está realizando una especie de aplicación e interpretación precisa de qué? Pues de la Constitución, una aplicación precisa de la Constitución. Interpreta y aplica la Constitución. Que dicho sea de paso, quien le corresponde interpretar la Constitución, solo la Constitución, es pues a la Corte Constitucional y no a la pobre Asamblea Nacional que disponemos. Fíjense que a la Asamblea que tenemos le toca interpretar la Constitución, sería un desbarajuste absoluto, pues no, pobres. Pero bueno, juez constitucional interpreta y aplica Constitución y va a producir jurisprudencia constitucional. Esa es la clave. Modula a través de estas jurisprudencias, genera líneas sobre la forma de aplicar la Constitución. Y ese tipo de jurisprudencia le va a servir no solamente a los jueces constitucionales, le va a servir a todos, a todos quienes estudiamos derecho. Porque por el lado nuestro nos va a servir porque nosotros vamos a conocer la forma de interpretar la Constitución en casos específicos y cómo se debe aplicar esa interpretación. Y de la misma manera eso va a servir como una base argumental para que los otros operadores de justicia, de la justicia ordinaria, apliquen cierto tipo de análisis a casos en concreto. Entonces es fundamental. Esta jurisprudencia en especial es fundamental. Ojo. Y por el otro lado, jóvenes, tenemos nosotros aquí al juez ordinario. Al juez ordinario. Al juez que está ahí, presente ¿en dónde? Pues en la Corte Nacional de Justicia. Es él el que fijará y delimitará precisamente un enfoque de jurisprudencia sobre qué tipo de materias, sobre las materias no constitucionales, pues no, sobre las materias en general. Nosotros aquí estamos hablando sobre las materias ordinarias, como por ejemplo penal, civil, administrativo, etcétera, ¿no? Hay líneas de jurisprudencia en ciertas materias propiamente dichas. Vean ustedes. Mucho cuidado entonces en pensar que la jurisprudencia va a derivar exclusivamente del juez ordinario, ya que en el contexto en el que nosotros nos estamos manejando, tiene diferentes facetas. Cada una de ellas tiene un matiz muy específico. Bajo ese contexto, tomemos en cuenta que, en efecto, nosotros estamos ante una fuente auxiliar. Y vean ustedes aquí lo que nos dice ya ese devenir histórico, pues no, porque ya son los romanos los que hablaban de la jurisprudencia, iuris prudentia. Y hay un derecho
de esa prudencia. Porque nosotros aquí estamos haciendo y estamos notando, estamos apreciando, percibimos cómo ese juez, en ejercicio de su sabiduría, en ejercicio de su prudencia, interpreta el derecho y fija una línea, un estándar que servirá para el futuro y para casos análogos. ¿Para generar qué? Pues para generar seguridad, para generar seguridad, ¿no? Seguridad sobre todo. ¿Seguridad en qué sentido? En el sentido de que nosotros conocemos la forma de aplicar e interpretar el derecho en casos análogos. Porque la jurisprudencia como tal puede servir para fundamentar nuevas reflexiones de los propios jueces. Entonces sirve para fundamentar, ojo, nuevas reflexiones de los jueces. Evidentemente, la jurisprudencia como tal, pues, tiene que ser muy bien llevada, pues. Tiene que ser muy bien generada. Porque de lo contrario, vean ustedes, lo que sería tener una mala línea jurisprudencial no serviría de nada, pues. No nos serviría. Lo importante es de que nos sirva, porque no solamente va a constituirse como una base fundamental para articular nuevas sentencias, sino también va a servir a los abogados como ustedes para, en ejercicio de un estudio minucioso, saber cómo se aplicó, cómo se interpretó la norma. Pues. En principio, tomemos en cuenta lo siguiente. Tomemos en cuenta el artículo 3 del Código Civil. ¿Qué sucede en el artículo 3 del Código Civil? El artículo 3 del Código Civil es claro en expresar que en principio, sí, solo al legislador le corresponde explicar e interpretar la norma, la ley. Y lógicamente esa forma de interpretar la ley tiene un efecto generalmente obligatorio. Las sentencias judiciales no tienen una fuerza obligatoria general, pero sí que tiene una fuerza obligatoria exclusiva para la causa en la que se pronuncia. Bajo ese contexto, la jurisprudencia está transformándose en una especie, en una forma de que encontramos una especie de interpretación del operador de justicia. Nosotros estamos aquí percibiendo, viendo claramente cómo el juez aplicó el derecho al caso en concreto. Y aquí tomemos en cuenta, entonces, a ver, primerito, artículo 3 del Código Civil claramente sostiene, el legislador es a quien corresponde interpretar la ley, ¿no? En principio. Y su alcance es generalmente obligatorio, pues, ¿no?
y pongamos aquí, sentencias, las sentencias obligan exclusivamente a las partes que intervienen en un caso. Clarísimo, pues, ¿no? En un caso. Sin embargo, en el caso de la jurisprudencia propiamente dicho, nosotros vamos a ver de que nos encontramos a un tipo, nos estamos encontrando ante un tipo específico de interpretación. La jurisprudencia, entonces, es un tipo, una forma de visualizar la interpretación. La interpretación. ¿Y qué tipo de interpretación? Interpretación electoral, interpretación constitucional e interpretación en las materias comunes, en esa justicia ordinaria. Entonces tenemos aquí de visualizar la interpretación de jueces, voy a poner. De jueces. Interpretación de jueces acerca de cómo aplicar el derecho. Nosotros aquí estamos diciendo cómo debemos aplicar el derecho. ¿Cómo aplicar el derecho? En este marco, ojo, en este marco, nosotros vamos a ver que cuando nuestro sistema, cuando nuestro ordenamiento jurídico reconoció a la jurisprudencia como una fuente auxiliar del derecho, nosotros automáticamente estamos garantizando ahí, garantizamos la separación de poderes, planteado ya por Montesquieu. Entonces, garantizamos separación de poderes, porque en efecto nosotros estamos viendo, percibiendo cómo los jueces van a actuar como tal, pues, ¿no? En ese contexto, algunos elementos que deben ser tomados en cuenta en la jurisprudencia, pues, partamos de eso. El sistema de fallos tiene que estar ordenado. El sistema de fallos es un complejo ordenamiento secuenciado y normado. Es necesario entonces cumplir cierto tipo de pasos hasta tener el producto final. ¿Cuál es el producto final? La jurisprudencia. Cumplimiento de pasos hasta llegar a la jurisprudencia. Un elemento a ser tomado en cuenta. Pero ese sistema de pasos, y que nosotros lo vamos a ver, está lógicamente explicitado muy bien, principalmente, y nosotros nos vamos a remitir más a lo que nosotros denominamos jurisprudencia de los jueces de la justicia ordinaria. Allá nos vamos a enfocar más, ¿no? Entonces, en ese enfoque
esa jurisprudencia tiene una serie de pasos secuenciados hasta llegar a tener el producto final, pues. Y nosotros lo vamos a encontrar principalmente ¿en dónde? Pues en el código orgánico de la función judicial. Voy a poner aquí. Código orgánico de la función judicial. Jurisprudencia de jueces. De la justicia común. ¿Sí? De la justicia común. Bajo ese contexto, si es que nosotros tenemos a la jurisprudencia, vamos nosotros a ver de que los fallos jurisprudenciales de la Corte Nacional de Justicia van a adquirir notoriedad y por sobre todo autoridad. Fallos jurisprudenciales adquieren, pero pongamos aquí esa aclaración, de los jueces de la Corte Nacional de Justicia adquieren dos condiciones fundamentales que permiten de que esta fuente auxiliar del derecho tenga fortaleza. Adquiere dos condiciones. Uno, autoridad. Autoridad, ¿por qué? Porque esa jurisprudencia es creada por el juez de el más alto nivel jerárquico dentro de la estructura de la función llamada función judicial. Autoridad y notoriedad. Y dos, notoriedad. Acuérdense, autoridad y notoriedad. Esa autoridad, esa notoriedad permite, eso es un insumo fundamental para que los jueces de inferior rango jerárquico fundamenten, tomen esa jurisprudencia y fundamenten sus propios fallos. Fundamenten sus propios fallos. Esto es elemental, esto es clave, pues, ¿no? Porque nosotros estamos viendo de que los jueces de primer nivel e incluso los jueces provinciales se sirven de la producción jurisprudencial del juez de último nivel, el más alto en el grado jerárquico de la propia función. ¿Para qué? Para fundamentar sus fallos, para fundamentar sus sentencias. Entonces, puede ser de que un juez penal, juez civil, disponga de herramientas adicionales que clarifiquen la aplicación del derecho en cierto tipo de casos. Y esos instrumentos ¿son qué? Son la propia producción jurisprudencial de la función judicial, pero realizada por el jerárquico superior. Fundamentan sus fallos, pues no. En ese contexto, la lógica es de que la lógica es que exista, propiamente dicho, una forma de interpretación estándar. Forma de interpretación estándar. Eso es lo que nosotros intentamos realizar con la jurisprudencia y cuando los jueces jerárquicamente inferiores, cuando ellos toman la jurisprudencia
para fundamentar sus fallos, lo lógico es de que en ese ejercicio estamos realizando nosotros una interpretación ya estándar, estamos fijando una línea homogénea de fallos, de tal manera de que no tengamos, esa es la lógica, ¿no? De que no tengamos un juez que para el caso A tenga un fallo y en un caso muy similar, otro juez tenga otro tipo de fallo, totalmente contradictorio, uno con otro, sino que ambos jueces que conocen casos similares tengan una producción de sentencias similar, porque ambos están usando una línea jurisprudencial que guían su forma de interpretar y aplicar el derecho a un caso en concreto. En ese contexto, vean ustedes, en ese contexto, para ir terminando la clase, nosotros en Ecuador podemos acudir a las jurisprudencias. Claro que sí, desde luego que sí. Nosotros, los jueces, todos. De hecho, nosotros si quisiéramos estudiar un caso específico contenido en una jurisprudencia, lo podemos hacer. Y es muy interesante hacer eso, porque estamos nosotros notando y viendo cómo un juez interpretó y aplicó el derecho. Esos son los estudios y análisis de casos, ¿no? Y sí que nosotros lo podemos encontrar en que, pues, la jurisprudencia la encontramos en la Gaceta Judicial, que es una especie de el diario oficial de la función judicial. El diario oficial. El diario en donde nosotros vamos a ver la producción jurisprudencial de todos los jueces que componen la Corte Nacional de Justicia. En ciertos momentos, inclusive, la jurisprudencia adquiere especial notoriedad. Finalmente, no. La jurisprudencia en ciertos momentos adquiere especial notoriedad, que incluso llena ciertos vacíos legales. Y eso es clave, ¿no? Ciertos vacíos legales. Obviamente esto no es totalmente absoluto, por eso digo en ciertos momentos. En ciertos momentos. Porque ¿quién más capacitado? ¿Quién más formado que los jueces ordinarios, constitucionales o electorales para interpretar y aplicar la ley que les corresponde? ¿Quién más formados que ellos? Nuestros asambleístas no ha de ser, ¿no? Entonces, bajo ese contexto, se despliega de esta manera la jurisprudencia momentáneamente, ¿sí? Alguna inquietud que tengan, voy a dejar de compartir la pantalla. Este cuadro, eh, nosotros lo vamos a, yo les voy a compartir y va a estar dispuesto en el aula virtual, pues, ¿no? Sí, pero pudieron verlo. No sé si es que sí lo pudieron ver. Sí, perfecto. Ya, chévere. ¿Alguna inquietud? ¿Alguna inquietud? Si es que alguien quiere participar, no hay ningún problema. Se acerca al micrófono y lo dice. ¿Está claro? Está claro, ¿sí? Ya. Entonces a los compañeros a la comisión de emergencia que han colocado muy bien esta logística, pues, ¿no? Para tener esta clase virtual. Eh, Muchas gracias y bueno, pues el día de mañana tendríamos asimismo a las 7 de la mañana y continuaríamos con la parte correspondiente igual en la parte de jurisprudencia. Les pediría adicionalmente, ojo, les pediría
para el día de mañana. Realizar la lectura correspondiente de el artículo 3 del Código Civil. Tiene que estar muy bien leído porque mañana quisiera interactuar un poco con ustedes. El artículo 184 de la Constitución, 184 de la Constitución, pero también el artículo 180 del Código de la Función Judicial. Artículo 180, ¿no? Y 182. Ojo. Entonces, les pediría esos artículos leídos para el día de mañana. Y asimismo, señor Jaramillo, tomará nota de sus artículos, ¿no? Perfecto. Jóvenes, muchas gracias. La clase grabada será subida al canal de YouTube. Yo le paso a la comisión de emergencia el enlace y ustedes pueden acceder al mismo una vez que esté subido, ¿no? Nos vemos el día de mañana. Ya nos vemos. Gracias. Chao.